bienvenidos a su canal Biblia versus Religión. Hoy quiero hablarles de la versión del Nuevo Testamento de Pablo Besson. Muy poco conocida, muy poco distribuido este Nuevo Testamento, luego van a saber el por qué. Tiene muchas similitudes con la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Aunque fue publicada primero a principios del siglo XX, lo curioso de este Nuevo Testamento es que no ha sido tan criticado y no ha sido objeto de burla como sí la versión del Nuevo Mundo de los Testigos. El porqué está un poco relacionado con la biografía de este pastor bautista, un erudito muy reconocido en el mundo académico tanto protestante como católico. Fue un defensor y activista de las libertades de religión. Nació en Suiza y escribió algunas obras que lo hacen también un reconocido escritor. Pablo Besson en Argentina fue el fundador de la Convención Evangélica Bautista. Y lo que más ha llevado a su fama es que el primer Nuevo Testamento hecho del griego al español en Latinoamérica se le debe su autoría a él. Por lo tanto, este Nuevo Testamento tiene, como les decía, algunas similitudes con la traducción del Nuevo Mundo, en textos que son polémicos referentes a la Trinidad, a la presencia de Cristo y al nombre de Dios. El primer texto que vamos a analizar, ya corregido, y hay que decirlo en muchas versiones modernas, es 1 de Juan 5:7. Pero lo valioso de Pablo Besson es que utiliza el texto maestro que utilizó Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Me refiero al textus receptus o texto recibido. Pero mientras que en la versión Reina Valera, 1 de Juan 5:7 se lee: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. En la versión de Pablo Besson leemos el Espíritu, el agua y la sangre. Por otro lado, otro texto que Pablo Besson corrige, aún teniendo el texto receptus como base, es Revelación o Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice la Reina Valera, el principio y el fin, dice el Señor. Y aquí es donde está el problema. Aunque el contexto se refiere a Jehová y a Jesucristo, Reina, utilizando el texto receptus, se basa más bien en el contexto inmediato, es decir, Jesucristo. Por lo tanto, no menciona a Dios en ninguna parte. Y tal parece que el alfa y la omega, en el Revelación, capítulo 1, versículo 8, no es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Sin embargo, Pablo Besson no solamente lo rectifica poniendo la palabra Theos o Dios en su Nuevo Testamento, sino que en sus notas dice Jehová. Por lo tanto, aquí ya rompe con una parte del texto recibido o texto receptus. Otro pasaje muy polémico en cuanto a la Trinidad es 1 Timoteo 3:16. Dice la Reina Valera: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne. Y aquí otra vez hay un problema, porque en ningún manuscrito antiguo anterior al siglo V, al siglo VI, aparece esta lectura. Es muy posterior incluso. Ni el Vaticano, ni el manuscrito sinaítico, ni el alejandrino encontramos la palabra Theos en este pasaje. Por lo tanto, la Reina Valera tiene una traducción errada de 1 Timoteo 3:16, mientras que Pablo Besson pone fue manifiesto en carne. Ahora vamos a analizar otro pasaje del Nuevo Testamento también usado en favor de la Trinidad. Me refiero a Romanos 9:5. Y si me permiten, vamos a buscarlo en este Nuevo Testamento del cual les he hablado, la traducción de Pablo Besson de las escrituras griegas cristianas. Como pueden ver, está ya muy deteriorado. Voy a acercarlo a la cámara. Les mostraré la primera página. Como pueden ver, es una segunda edición que para mí es mucho mejor que la primera, porque después de la muerte de Pablo Besson
se les añade a este Nuevo Testamento sus citas o notas críticas que son pero muy fuertes, al grado que después se hace una edición posterior, se elimina el nombre de Dios de este Nuevo Testamento y también las notas que parecían o eran, mejor dicho, polémicas para el mundo protestante. Les decía el texto de Romanos capítulo 9, versículo 5. Perdonen si me demoro un poco buscando, pero la hoja ya está muy gastada y tengo miedo que se rompa. Romanos 9, 5, ya lo tengo acá y lee de esta manera. Cuyos son los padres y de los cuales es el Cristo, por lo que es según la carne. El que es sobre todo sea Dios bendito por los siglos de los siglos. Aquí hay algo diferente a lo que hace Reina Valera. En Reina leemos, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, refiriéndose a Jesucristo. Sin embargo, veamos la nota que hace Pablo Besson a este pasaje. Les decía, Romanos 9, 5. En la nota, y aparecen al final de este Nuevo Testamento, porque normalmente en muchas traducciones aparece al pie de página, aquí no es así, y lee, con el relativo el cual, añadido, los traductores refieren la doxología a Jesucristo, mientras que Pablo, que es lo importante, la opinión del apóstol, mientras que Pablo la refiere al Dios supremo. El Mesías que debe salir de Israel es sin duda mayor que David, mas no es el Dios bendito, es su hijo. Y cita de Marcos 16, mejor dicho, rectifico, Marcos 14, 61. El bendito de Jehová. Como pueden ver en Romanos 9, 5, el Dios bendito es Jehová y no Jesucristo. Hay que decir de esta traducción, de este Nuevo Testamento, que en todos los textos donde en la Reina Valera se dice que a Jesús le adoran, incluyendo Hebreos capítulo 1, versículo 6, Pablo Besson corrige y traduce muy parecido a los testigos de Jehová. Recuerden que en la traducción del Nuevo Mundo leemos rendir homenaje. Pablo Besson dice darle homenaje. Aquí también rompe con las demás traducciones que hasta ese momento se habían hecho de las escrituras griegas cristianas al español. Otro pasaje que también Pablo Besson traduce de forma correcta es Judas capítulo 5. Aquí se dice en la Nueva Traducción Viviente, no así en la Reina Valera, hay que decirlo. La Nueva Traducción Viviente dice que Jesucristo fue quien sacó al pueblo de Israel de Egipto. Imagínese usted. Bueno, la Nueva Traducción Viviente toma algunas variantes textuales que aparecen en ciertos manuscritos, pero que van contra todo el contexto y todo el pensamiento judeocristiano de la época. Es por eso que Pablo Besson dice lo siguiente en la nota de Judas 5. La voy a buscar para ser más exacto y puedan llevarse una buena comprensión de cómo este hombre fue revolucionario para su época. Judas 5. Jehová, no Jesús o Josué. Tajante. Era Jehová, por supuesto, quien había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. En Juan 10:30 todos conocemos la lectura de este pasaje. Yo y el Padre, uno somos. Se ha usado mucho este versículo en defensa de la Trinidad. Pablo Besson también lo comenta en su índice de citas. Juan 10:30, en el índice de citas, dice lo siguiente. Aquí lo tengo. El neutro, ni unidad matemática, ni identidad personal. Es la unidad del espíritu con la distinción, mejor dicho, de dos personas. Y cita
del capítulo 17, versículo 11 de este mismo libro de Juan y luego del versículo 13. Es decir, ni unidad matemática ni identificación de personas, es una unidad espiritual. Recuerden el pasaje de Juan 17, 21 y 22. Quiero que ustedes sean uno, así como yo y el Padre, uno somos. Analicemos ahora otro texto polémico, y es el de Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2, 13, y lo voy a leer directamente de la Biblia de Pablo Besson, porque aquí sí hay una diferencia abismal con la Reina Valera. La Reina Valera le da una inclinación al pasaje trinitario, mientras que Pablo Besson no lo hace. Quiero decirles algo sobre este Nuevo Testamento, y es que Pablo Besson no sigue el orden de los libros tal como los conocemos en el Nuevo Testamento común que tenemos hoy en día. Utiliza otro orden bien peculiar. Por ejemplo, la carta a los romanos no aparece después de Hechos de los Apóstoles, sino después de la segunda carta a los Corintios. Bueno, Tito 2.13 dice aquí en la versión de Pablo Besson. Si tienen una Reina Valera, por favor comparen. Aguardando la bienaventurada esperanza y manifestación de la gloria del gran Dios, y de nuestro Salvador Jesucristo. Bien, ¿vieron cómo hace una distinción entre uno y otro? Bueno, veamos la nota que es más curiosa aún. Tito 2.13 se encuentra antes de la carta de Pablo a Timoteo, aquí en este Nuevo Testamento de Pablo Besson. Lee, no debe confundirse al Dios grande y verdadero con Jesucristo. Lo está diciendo un pastor bautista que no es antitrinitario. El hombre creía en el dogma de la Trinidad. No estamos hablando de un unitario, un testigo de Jehová, no. Estamos hablando de quien fue el que funda la Convención Evangélica Bautista en Argentina. Y dice que no debe confundir al gran Dios y verdadero con Jesucristo, como lo hizo Atanasio. La ausencia del artículo, como en 2 Tesalonicenses 1.12, 1 Timoteo 1.2, 2 Timoteo 4.1, no autoriza la identificación del hombre con el Dios. Juan 17.3. Mire qué texto más interesante aquí ha citado Pablo Besson. Jesús vendrá con la gloria de su Padre, según Mateo, capítulo 16, versículo 27. ¿Ven por qué les decía al comienzo de este video del parecido tan grande que existe entre la traducción del Nuevo Mundo y esta versión tan peculiar de principios del siglo XX? También Pablo Besson se parece, y nunca mejor dicho, a la traducción del Nuevo Mundo, con relación a el Espíritu Santo y la forma de escribirse en sus textos. En la mayoría de los casos aparece en minúscula, Santo Espíritu, y solamente en algunos pasajes aparece la palabra Espíritu con mayúscula. Hay que decir que la Reina Valera del año 95, la versión popular Dios habla hoy, en el Antiguo Testamento optaron por poner espíritu con minúscula, porque los traductores se dieron cuenta de que en el espíritu judío, en la concepción judía, no se concebía al espíritu como una persona, sino siglos después. Pablo Besson también se refiere al Espíritu Santo como una fuerza en muchas de sus notas. Veamos un ejemplo. Aparece en Lucas capítulo 11, versículo 13. El texto es Lucas 11, 13. Si pues vosotros, estando malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará Espíritu Santo a los que le ruegan. Quiero enseñarles cómo él escribe Espíritu Santo. Espero que lo puedan ver con claridad. Vean aquí al principio de la página,
hay entre paréntesis una letra H, mejor dicho, una letra E, está muy chiquita esta letra, a veces se confunden, y nos está indicando que hay una nota en el índice de citas. Lucas 11:13, aquí en el índice de citas. Veamos con qué nos sorprende ahora Pablo Besson. Espíritu bueno no es la tercera persona de la Trinidad. Buenas cosas. No es la tercera persona de la Trinidad. Usted le dice eso ahora a un evangélico, a un pentecostal, a un católico, por ejemplo, que no es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y lo van a tachar enseguida de unitario o testigo de Jehová. Sin embargo, Pablo Besson, este pastor bautista, lo hace en este Nuevo Testamento, publicado, les repito, a principios del siglo XX, mucho antes que la traducción del Nuevo Mundo, la cual ha sido acusada de malos eruditos los que la hicieron por poner el Espíritu Santo en minúscula, por poner el nombre de Dios en el texto griego. Y este hombre ya lo había hecho hace mucho tiempo atrás. Curiosidades de la historia de la traducción bíblica, injusticias también. Otro pasaje que quisiera analizar es Mateo 24:3, la profecía con respecto al tiempo del fin. Y Pablo Besson hace una distinción entre presencia y venida a lo largo del capítulo 24. Son dos palabras griegas diferentes, una debe traducirse literalmente presencia y la otra venida. La palabra parusía, presencia, Pablo Besson, a diferencia de Reina Valera y otros muchos traductores, la corrige y miren cómo lee en su versión. Mateo 24:3 lee: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué es la señal de tu presencia? Y entre paréntesis aparece una letrica A que nos está indicando ir al índice de citas. Y vean ustedes qué comentario más sincero hace este erudito. Digo sincero porque está rompiendo con quizás hasta sus propias creencias por salvar la literalidad del texto bíblico, que es como debe hacer cualquier traductor de la Biblia que se respete y ame la palabra de Dios. El comentario de Mateo capítulo 24 versículo 3 dice: para los contemporáneos la presencia mesiánica no era como para nosotros la venida. Miren qué argumento utiliza, cómo compara el pensamiento de los primeros cristianos al pensamiento actual de la mayoría de las iglesias. Tienen dos concepciones diferentes de lo que era esta palabra parusía, presencia, y en muchas traducciones como la Reina Valera, vertida, venida. Ahora, pasemos a la última peculiaridad de este Nuevo Testamento de Pablo Besson, y es el uso del nombre Jehová. Lo curioso es que lo introduce dentro del texto mucho antes que la traducción del Nuevo Mundo. Lo hace en Lucas capítulo 2 versículo 15 y en Judas 14. Pero también lo coloca más de 120 veces en su índice de citas. Por ejemplo, busquemos Romanos 10:13 en el índice de citas. Jehová. Y cita a Joel 2:32, Salmo 104:1, 114:4 y Hechos 12:21. Se los voy a mostrar para que lo puedan ver. Déjame señalárselo con el dedo. Jehová. Ahora, no solamente 120 veces en el índice de citas aparece este nombre, sino también 4 veces en la forma Yahvé o otras variantes del nombre divino. Era un erudito que realmente respetaba la Biblia, digno de imitar para muchos traductores modernos que a veces cometen errores y se dejan más influenciar por la opinión o por sus propios criterios teológicos. Por lo tanto, amigos, cuando
le tiente el criticar la traducción del Nuevo Mundo, juzgarla, tenga en cuenta de que hay otras muchas traducciones, como la de Pablo Besson, que tienen variantes textuales, que tienen otras formas de verter los pasajes y no siempre coinciden con la versión Reina Valera de 1960. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor, toquen la campana y denle suscribir a este canal.